Bien, vamos a empezar, jóvenes, vamos a iniciar. Vamos a ver. Un momentito. Vimos ameba, giardia, tetinosis. Vamos a hablar de mononucleosis y citomegalovirus. Eso es una de las que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a ver. Estoy visualizando las clases. Opa, bien, vamos a iniciar con citomegalovirus y Esteban. ¿Me escucho bien? Sí, profesor. Bien, los demás que vayan entrando, por favor, ¿eh? Después que no se quejen. Entonces, estas dos enfermedades, tanto el citomegalovirus como el Epstein-Barr, o estos procesos virales que por lo regular nosotros muchas veces vamos a pasar por desapercibido, el paciente no se da cuenta que tiene esta condición o que ha padecido este proceso viral. Y a veces cuando se da cuenta es porque ya ha tenido unas pruebas que se hacen de manera rutinaria para investigar y le sale positivo el IgG para estos dos virus, principalmente para citomegalovirus y Epstein-Barr. Pero a veces el paciente desarrolla muchos síntomas. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender de cómo esté su sistema inmune, de si el paciente tiene alguna enfermedad de base que pudiese exacerbar o que pudiese empeorar lo que es este tipo de cuadro, o muchas veces el paciente pudiese ser un paciente más con mayor inmunosupresión, vamos a decirlo así, o con mayor susceptibilidad al virus y pudiese también presentar mayor síntomas. En el caso del citomegalovirus, que es un tipo de herpesvirus, principalmente del tipo 5, es que el proceso infeccioso en algún momento va a pasar como un proceso viral, como con los síntomas de un proceso viral, debilidad, fiebre, malestar general, dolor de cabeza y demás. Y lo que lo va a diferenciar muchas veces de la mononucleosis es la faringitis, que por lo regular en el citomegalovirus no tenemos inflamación de la faringe per se, a diferencia de la mononucleosis. Esta es una enfermedad que tiende a ser, como les dije, viral, pero en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, los pacientes que están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, los pacientes que son trasplantados y pacientes que de una u otra forma están inmunosuprimidos tienden a tener una mayor susceptibilidad y a desarrollar muchos síntomas que un paciente normal, o sea, un paciente que no tenga este tipo de enfermedad o que no tenga este tipo de condición de base. Vamos a ver que en cuanto a la epidemiología, nosotros no tenemos una estadística aquí en Dominicana de este virus per se. Sin embargo, siempre nos guiamos de países donde sí tienen este tipo
de registro en cuanto a los virus, no solamente el citomegalovirus, sino de la mayoría de los virus, pero en este caso, hablando del citomegalovirus, vamos a ver que en Estados Unidos, cerca de 1 de cada 3 niños ya se ha infectado con citomegalovirus cuando tiene 5 años de edad. Y es muchas veces porque muchas veces el contacto con los padres pudiesen predisponer a lo que es la aparición del virus. Y ya para los 40 años se han infectado por lo menos el 80% de lo que es la población en general. O sea que es una prevalencia muy alta. Lo bueno es que tiende a pasar como un proceso viral. Cuando ya el citomegalovirus tiende a afectar al individuo, es un virus que guarda memoria. ¿A qué me refiero? Es un virus que a pesar de que el paciente ya pasó por este proceso, ya le tuvo el citomegalovirus, al momento de que se le hace IgG para el mismo, siempre va a dar positivo. Y esto es importante destacarlo porque a veces nos llega a la consulta un paciente que tiene IgG positivo y pensamos que el paciente tiene citomegalovirus y no es así. El paciente simplemente estuvo expuesto a el proceso viral. Sin embargo, ya hace memoria y es por eso que secundariamente el IgG siempre va a dar positivo. La mayoría de estos pacientes, por lo regular, cuando tienen el proceso infeccioso, los síntomas son variados. Muchos como malestar general, debilidad, fiebre. Sin embargo, otros pacientes pudiesen no tener síntomas. Es una prevalencia muy alta. En los países desarrollados, el 60% de la población llega a desarrollar citomegalovirus y en los países como el nuestro, en vías de desarrollo, se estima que el 90% de la población adquiere citomegalovirus y es una de las infecciones congénitas más importantes en los países europeos, incluyendo en lo que es España. Sabemos que este proceso infeccioso, cuando el paciente ya inicia con el cuadro del mismo, es algo que es autolimitado. ¿A qué me refiero con lo autolimitado? Que el paciente puede tener los síntomas e inmediatamente pasa el proceso, va a pasar, ya el paciente, ya las manifestaciones clínicas se van. Que esto viene como fiebre, dolor de garganta, fatiga, malestar general. Y en personas que tienen un sistema inmune debilitado, entonces las condiciones van a depender muchas veces de qué tan debilitado esté este sistema inmune. Si es un paciente que está en etapa avanzada de inmunosupresión, entonces a lo mejor la afectación a nivel pulmonar, a nivel ocular, a nivel hepático, es más aparatosa que en un paciente totalmente sin ninguna patología. Y también en los extremos de la vida. Recuerden los bebés, por ejemplo, aquellos que nacen infectados con el virus de citomegalovirus tienden a tener afectación también a nivel de órganos, principalmente, como decía, a nivel de cerebro, vaso y pulmón. Cuando vamos a hacer el diagnóstico, el diagnóstico lo hacemos por la detección de antígenos. Podemos hacer muchas veces pruebas serológicas y los pacientes inmunodeficientes muchas veces también requieren hacer otros tipos de estudios. Lo más importante de todo esto es saber que es un proceso viral que va a pasar solo y lo que tenemos que tener de todo es medidas de soporte. Claro, las medidas de soporte va a depender muchas veces del grado de inmunosupresión que presente el paciente. De eso depende si el paciente debe o no tener un tratamiento. También la mononucleosis es parte de lo que es esta enfermedad, pero en sentido general, si nosotros vamos a ver un paciente que tiene una condición de base y queremos darle algún tratamiento para mejorar su condición, vamos a utilizar los antivirales. Dentro de estos antivirales, los más utilizados son el ganciclovir, también el foscarnet y el disifovir. Sin embargo, esto lo vamos a reservar básicamente en los pacientes que tengan alguna condición, pacientes que estén con alguna inmunosupresión y pacientes
que dentro de su condición desarrollen alguna enfermedad grave para evitar que lleguen las complicaciones sistémicas, como les mencioné, ya sea a nivel hepático, a nivel ocular, con la retinitis que tiende a producir el citomegalovirus. De lo más importante de todo esto es llevar al paciente a recibir una terapia adecuada. El ganciclovir, por ejemplo, que lo vamos a reservar en estos pacientes que utilizan 5 miligramos por kilogramo peso endovenoso. Recuerden que esto va a depender muchas veces del peso del paciente, va a depender de la talla, porque independientemente de que el paciente sea un paciente obeso, a veces la dosis, si el paciente es muy obeso, entonces podría ser una dosis tóxica. Por eso debemos tener dosis tope para lo que es este tipo de manejo en estos pacientes. También vamos a ver los pacientes que tienen terapia de inmunosupresión, dígase los pacientes que son trasplantados, son pacientes que debemos también dar este tipo de antiviral para ayudarlos. Lo mejor de todo es la prevención, la profilaxis, y en pacientes que tienen una carga viral importante, pacientes que tienen un inmunosupresor importante, iniciar lo que es el tratamiento preventivo y el tratamiento temprano con ganciclovir, valganciclovir o Forcarnet, para así evitar las complicaciones. Hay otras patologías como la mononucleosis que es causada por el virus de Epstein-Barr. Y básicamente, esto es un virus que se disemina a través de la saliva. Y es por eso que la mononucleosis se ha denominado la enfermedad del beso. La mononucleosis por lo regular ocurre frecuentemente en adolescentes y adultos jóvenes. Recuerden que es la etapa donde las personas están conociendo más a otras personas, el etapa donde el muchacho ya inicia la adolescencia, inicia a experimentar lo que es que tener noviazgos, que besar a personas. Y es por eso que en esta edad es donde vamos a tener la mayor prevalencia de mononucleosis infecciosa. Y también es por esto que se llama enfermedad del beso, porque se transmite a través de la saliva. Y principalmente, como les dije, en pacientes que se encuentran en etapas tempranas de la vida, dígase la adolescencia y los adultos menores o adultos jóvenes, como les conocemos. Recuerden que cuando vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad, nosotros vamos a tener la oportunidad de ver que cuando al introducir o a poder exponerse a lo que es el virus, vamos a ver una exposición en cuanto a la cavidad oral y la saliva, y estos van a infectar lo que son los linfocitos B. Recuerden que nuestro sistema va a reconocer los linfocitos B normales que no van a tener ninguna alteración. ¿Qué va a pasar? En el caso de la mononucleosis infecciosa, los linfocitos B van a estar infectados. Entonces, los CD4 lo van a, los CD8, perdón, lo van a identificar como linfocitos anormales y es por esto que lo van a atacar dentro de lo que es la infección primaria del huésped. Es importante destacar que estos se van eliminando de forma intermitente y asintomática y luego de esto, entonces vamos a ver lo que es la remisión total de lo que es la enfermedad viral. Es la transmisión, como les dije, es a través de la saliva. También lo podemos ver a través de hemoderivados o transfusiones sanguíneas, que eso también lo vemos. Y es importante destacar que en las condiciones principalmente de países subdesarrollados, en países como el nuestro, donde las personas viven en condiciones de hacinamiento, tiende a haber un mayor aumento de lo que es la enfermedad. Vamos a ver también que hay otros trastornos asociados y es que la mononucleosis, hemos visto que en pacientes que tienen algún tipo de predisposición a desarrollar tumores, como es el caso del linfoma de Burkitt y ciertos tumores como el linfoma de Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo,
y algunos tumores gástricos, el paciente tiende a tener predisposición y desarrolla mononucleosis. Los síntomas igual son muy variados, puede haber fiebre, dolor de garganta, ganglios inflamados. Algunas veces también el paciente puede presentar inflamación de órganos, como es el caso del base. Lo más importante de todo esto es que va a pasar, va a ser igual un proceso viral, lo que sí pudiese llevar a complicaciones importantes dependiendo del sistema inmune del paciente y muchas veces va a depender también del estado viral de que tenga ese paciente. A veces pudiese asociarse a encefalitis, a convulsiones, e inclusive pudiésemos asociarlo al síndrome de Guillain-Barré y a la neuropatía periférica. Otras patologías que pudiesen asociarse o complicaciones es la meningitis viral, la mielitis y alguna parálisis de los nervios craneales, dependiendo el grado de afectación, como ya les dije. El diagnóstico por lo regular se detecta por las pruebas de anticuerpos, por lo regular IgM positivo, si sale IgG también es que tuvo expuesto y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Dentro de esta, la más importante es la toxoplasmosis, que debemos hacer el diagnóstico diferencial, el citomegalovirus y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el síndrome de inmunodeficiencia humana. El tratamiento, como les digo, el tratamiento es de sostén. No vamos a utilizar medicina a menos que el paciente se encuentre en una etapa importante de la enfermedad o que el paciente presente complicaciones, como es el caso, como les dije, de los pacientes inmunosuprimidos que en algún momento pueden desarrollar complicaciones de la enfermedad. Eh, y básicamente esto es lo más importante. Es bueno que revisen, pero lo más importante de esto es lo que ya les mencioné. Dudas, preguntas, jóvenes, vamos a ver. Vale, que levantó la mano. Sí, profe. Yo tengo una pregunta. Yo sé que hay un panel que como que detecta diferentes, no sé si variantes o tipo de Epstein-Barr. Hay un panel. Entonces, ¿qué significa cuando en ese dentro del panel sale como que un tipo de virus como que existe, pero que el otro no? Lo que pasa es que vamos a tener diferentes tipos de cepas o de exposición. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es poder visualizar el tipo. Ese es lo que busca el panel, básicamente. Y eso también le va a dar inmunidad. Si te afectó uno de estos, no va a volver a tener exposición. Y otra cosa es el panel viral per se, que no solamente va a detectar lo que es Epstein-Barr, sino va a detectar otros tipos de virus, que es el panel viral, que no sé si a ese que referías también. Vale. Sí, en realidad yo hablaba más de el panel específico de Epstein-Barr, pero sí, yo sé que el viral también sería muy útil para los diagnósticos diferenciales y eso. Excelente. Y básicamente, lo que, bueno, ya más o menos tú te respondí, pero que vamos a ver. También, pues, el virus, el panel en general, busca otros virus. Dentro de esto también se puede incluir la varicela y el citomegalovirus per se. ¿Alguna otra pregunta? Levantando la mano. ¿Dudas, preguntas? Si no hay, continúo como un hielo. ¿Dudas, preguntas, jóvenes?
¿Dudas, preguntas? No, profe. O continúo. Vamos a hablar de shigalosis. Y la shigalosis también es una enfermedad que afecta el tracto gastrointestinal, es una enterobacteria y dentro de lo que produce es afectación también de lo que es el intestino grueso. Es una bacteria gram negativa de la especie de Shigella. Y lo más importante de todo esto es que existen diferentes géneros principales. Dentro de esto, y uno de los más comunes es la disentería, pero también vamos a tener la Fresneri, la Boydii y la Sotneri. Aquí básicamente lo importante de todo esto es poder ver el subgrupo al que pertenece y en algunas ocasiones lo más importante es saber que si tú tienes una afectación por una de estas, no vas a volver a tener otra cepa. Igual que todas las enfermedades del tracto gastrointestinal, la infección por lo regular se da a través de heces contaminadas y también en pacientes que tienen alguna condición de base. Dígase pacientes que pudiesen estar convalecientes, que tengan un reservorio per se de Shigella. Es importante saber que el hombro es el único reservorio de la misma, no viene de otro lado. Y por lo regular, estos tienden a infectar lo que es el intestino porque son resistentes a lo que es el ácido clorhídrico per se del estómago. Estos van a penetrar, al igual que la entamoeba histolítica, lo que es la mucosa del colon, y este proceso va a desencadenar lo que es la secreción de moco, la inflamación per se, o lo que conocemos como hiperemia, y secundario, la infiltración linfocitaria y el edema, que es lo que va a llevar al paciente también a desarrollar úlceras. Y secundaria a esto, por eso es que el paciente también desarrolla una disentería mediana o el sangrado rectal secundario al proceso infeccioso. El periodo de incubación es de 1 a 4 días y la presentación por lo regular que nosotros vamos a ver es la diarrea acuosa, que muchas veces va a ser característica de este tipo de afectación, y además de eso, el dolor abdominal, la urgencia al defecar y la eliminación de heces por lo regular alivia lo que es el dolor. Dentro de eso también podemos destacar que el paciente a largo plazo, si hay una afectación del colon, si hay úlceras a nivel del mismo, pudiese desarrollar úlceras a nivel de la mucosa, y secundaria a eso es donde vamos a tener el sangrado. El sangrado que pudiese llevar al paciente a desarrollar anemia severa, el paciente incluso a shock hipovolémico, y de eso el paciente puede fallecer. Por eso es tan importante siempre no solamente ver, eso es una amebiasis, eso es una shigalosis, eso es una yardiasis. Lo importante no es el, la bacteria per se o el proceso patógeno per se. Lo importante de todo esto es poder identificar al paciente, identificar los síntomas, los signos y cuáles son los signos de alarma que pudiese llevar a la morbimortalidad de ese paciente. Porque es muy difícil ya hoy en día que nos llegue un paciente en condiciones de cuidado y que se nos muera por un proceso diarreico, o que se nos muera por una disentería porque no se transfundió a tiempo, porque el paciente llegó chocado, porque el paciente llegó tarde. Es difícil. Por ende, no es como menospreciar el proceso, sino poder identificar si es un paciente adulto mayor, si es un niño, si es un paciente con alguna inmunosupresión, que pudiese, incluso los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, es un ejemplo, un paciente con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, que desarrollan shigalosis, el riesgo de que ese paciente haga sangrado, de que se perfore, de que nos llegue y se complique, es alto. Por ende, debemos siempre, lo más importante de esto es individualizar al paciente, no es tratar a todo el mundo como que es un proceso infeccioso y ya, no. ¿Qué puede llevar a ese paciente? ¿Qué le puede producir? El paciente se puede morir, si no se puede morir. Eso es lo más importante de todo esto. Dentro de las complicaciones, por lo regular, vamos a tener que esto puede producir deshidratación importante, úlceras que pueden llevar a lo que es el shock hipovolémico. También puede desarrollar algún trastorno como es el síndrome urémico hemolítico, que es más asociado a lo que es la disentería o la Shigella disenteriae. El diagnóstico, como ya sabemos, examen de heces con procultivo para poder tratar a nuestro paciente, que en regular el tratamiento tiene
hacer de sostén y muchas veces tenemos que utilizar una fluoroquinolona, acitromicina o una cefalosporina de tercera generación, que en este caso podemos utilizar la ceftriaxona, que es la más común dentro de este grupo de, de de antibióticos. Importante con esto también es que los fármacos antidiarreicos no están permitidos porque estos vienen a prolongar lo que es la enfermedad e incluso a empeorar el cuadro. A nosotros nos cuesta y es complejo cuando el paciente lo primero que te dice cuando llega a la emergencia con distensión abdominal, con dolor, esas asas intestinales llenas de aire y me dice, ay, que yo tenía diarrea y me tomé Doprodol. Eso es lo más complejo que puede haber porque pudiésemos llegar a tener complicaciones por el uso de este producto. Dentro de las dosis podemos utilizar ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, de 3 a 5 días, la citromicina una vez al día y las ceftriaxona se utilizan. Eso hay escuelas que lo utilizan 1 gramo cada 12, hay otras escuelas que prefieren dar 2 gramos en 24 horas, pero en conclusión, lo importante es dar 2 gramos al día. Ya la división, sea cada 12, cada 24, eso depende de cada quien. También tenemos la salmonelosis. Dentro de esta hay un grupo importante de cepas y serotipos que vamos a ver, pero dentro de algunas podemos ver la salmonella typhi, la paratyphi, pero como les dije, es un sinnúmero de serotipos que incluye muchos. O sea que a veces el poder determinar qué tipo está afectando, eso es casi, por decirlo, inservible. Pero anteriormente se hacía algo que se llamaba antígenos febriles. Los antígenos febriles nos ayudaban a poder identificar básicamente este tipo de serotipos. Los síntomas son variados. Vamos a ver náuseas, vómitos, calambre, diarrea, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. Pero básicamente estos síntomas se van a asociar al grado de infectación que tenga el paciente. Y recuerden que dentro de los factores de riesgo que nosotros vemos en estos pacientes, primero padecer una enfermedad que pudiese ser asociado a lo que es la infección por el consumo de carne de pollo crudo, por ejemplo, huevos dañados o en mal estado. Principalmente se asocia a aves y pescado, principalmente huevos crudos, a carne cruda de res o de pollo, que es la más común. El diagnóstico lo vamos a hacer por el análisis de la heces, que nos va a decir que hay un proceso infeccioso que tiende a pasar solo. Muchas veces no necesitamos dar antibióticos. En el caso de los pacientes inmunosuprimidos, sí. Y en el caso de los pacientes que hagan afectación sistémica, también podemos dar antibióticos. Pero lo más importante de todo esto, jóvenes, es manejar la deshidratación, manejar la enfermedad. Es lo más importante en cuanto a los síntomas, deshidratación, el desbalance electrolítico, es lo que debemos hacer. Bien. Dudas, preguntas, vamos a ver, levantando sus manos. Dudas, preguntas, vamos a ver. Me preocupa eso de la pregunta. ¿No se entendió todo? No se entendía nada. Es porque se entendió, profe. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, entonces, vamos a continuar con intoxicación por ciguatera.
Y la intoxicación por ciguatera, aunque ustedes no lo crean, es una enfermedad que aunque es poco común, ustedes lo van a ver y puede que les llegue a una emergencia porque la intoxicación por ciguatera se asocia a lo que es la ingesta de pescado contaminado, principalmente pacientes que consumen lo que es una toxina que se produce por el dinoflagelado, que se va a asociar básicamente a lo que es daño a nivel gastrointestinal, neurológico y cardiovascular. Ese Garbiendicus toxicus, que es por lo regular como se conoce, dependiendo de sus manifestaciones, por lo regular sus primeras manifestaciones van a ser a nivel gastrointestinal y se asocia a lo que es el consumo de especies como la morena, el pez, la barracuda, el róbalo, la anguila, pero también tenemos que saber que hay lugares o zonas donde la predisposición o la prevalencia es alta, como en toda la costa de México, Baja California, esos lugares donde su prevalencia es alta. También hay ocasiones o estaciones del año donde también este tipo de enfermedad es muy común. Aquí yo tuve la oportunidad de ver una persona cercana con ciguatera, la mamá de la doctora, que incluso falleció porque tenía una enfermedad de base y se exacerbó con el proceso infeccioso y al fin y al cabo se complicó y falleció por el consumo. Es importante destacar también que la ciguatera es transmitida en el hombre por lo que es la acumulación del amiso en el pez, principalmente en lugares como el cerebro, ya que hay muchas personas que les gusta comerse la cabeza del pez. Se dice que la mayor concentración de toxina cuando el pez, perdón, está infectado se ve allí y es que se considera un transvector primario dependiendo del contacto que tenga con el dinoflagelado. Y además de eso, muchas veces vamos a ver que esta toxina puede afectar y persistir en el pez durante muchos meses. Por ende, a pesar de que hay estaciones del año donde probablemente la prevalencia sea más alta, pero un pez que tiene o está infectado pudiese durar mucho tiempo con la afectación. Los síntomas son variados y recuerden que al inicio les decía que el paciente puede tener manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones cardíacas e incluso también manifestaciones neurológicas. Y estas manifestaciones por lo regular aparecen hasta 36 horas después de la ingesta. Vamos a ver que estas pacientes o estos pacientes tienden a tener, dependiendo de dónde sea la afectación, a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea acuosa, y a nivel neurológico y cardiovascular puede tener disestesia, parestesia, bradicardia, taquicardia, hipotensión, extrasístole. Todos los trastornos del ritmo pudiesen verse asociados también en este tipo de patología. Hay pruebas que se pueden hacer para el diagnóstico, como el chickenpox. Sin embargo, hay otras pruebas menos específicas, como es la creatinina, sérica, la CPK, que se pueden visualizar. Y además hay un SIGWA check que venden o que pueden conseguir para lo que es el diagnóstico también. El tratamiento va a ir asociado a lo que es las manifestaciones clínicas, que puede ir desde amitriptilina en el caso de los pacientes que presenten disestesia o prurito, porque recuerden que es un estabilizador de los canales de sodio a nivel de la membrana. Si hay edema cerebral, podemos utilizar un diurético osmótico, como es el caso del mannitol, y así sucesivamente la atropina, el gluconato, dependiendo si la afectación, si el paciente tiene bradicardia, si queremos lo que es restituir la presión o la tensión arterial, y así sucesivamente. Si hay dolor, lo que es el uso de ibuprofeno para el dolor. Y es importante destacar que en los casos de haya mucha neuropatía o antiepiléptico, podemos utilizar lo que es la gabapentina. Eso es importante en este tipo de procesos. Lo más, y lo que nos tenemos que llevar de acá es que
muchas veces va a depender de la manifestación clínica que presente el paciente para secundariamente nosotros tratar. Si el paciente, las manifestaciones son gastrointestinales, el manejo debe ser en base a eso. Ahora, si el paciente, además de tener manifestaciones gastrointestinales, presenta manifestaciones vasculares o cardiovasculares y manifestaciones neurológicas, debemos de también tratar con los medicamentos que les mencioné previamente. La prevención, el consumo de peces que no estén preparados de manera adecuada, además de eso que no tenga la toxina, evitar el consumo de la cabeza y así sucesivamente, porque recuerden que les dije que la mayor concentración de la toxina se encuentra allí. Otros elementos que vamos a ver, es que ustedes lo vieron en microbiología, que es la intoxicación por escombroides, y esta intoxicación, también la intoxicación por marisco, que por lo regular se ve. La intoxicación por escombroides, esto se va a ver en los peces que están mal refrigerados, esos peces que ustedes ven en la calle, que lo tienen el pez en las pescaderías expuestos sin estar refrigerados, tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de intoxicación, que es la intoxicación por escombroides, que se asocia a este tipo de pescado, como es el atún, el maíz, y así sucesivamente. Vamos a ver que los síntomas, a diferencia de la ciguatera que aparece en las primeras 36 horas, los síntomas tienen que aparecer de 20 a 30 minutos después del consumo y se va a ver como un proceso alérgico, lo que es el rubor facial, el dolor abdominal, la cefalea, acompañado de diarrea, palpitaciones, náuseas, vómitos, boca seca y demás. Y además de esto, pudiese incluir daños dependiendo si tiene afectación sistémica a otros lugares. Hay otras intoxicaciones, como la intoxicación paralítica por mariscos, la neurotóxica también por marisco, y hay una intoxicación que se llama intoxicación amnésica por marisco, que es una forma extraña de intoxicación donde el paciente comienza con síntomas gastrointestinales, pero lo más importante, no se conoce bien cuál es el mecanismo, pero el paciente tiene lapsus de memoria por corto tiempo y afectación muchas veces del sistema nervioso central. Dudas, preguntas, vamos a ver. En el único lugar del mundo y en el medio de la cabeza. Vamos a ver dudas, preguntas, vale. Profe, y si, o sea, si el pescado está contaminado, entonces, aunque yo no le coma la cabeza, No sí cabe. importa, va a quedar la simple. Lo que pasa es que es con la concentración de la toxina. Tú sabes que a mayor concentración, las manifestaciones clínicas van a ser también mayor. Y es por eso que se refieren a estas áreas a nivel de cerebro, ojo, cabeza per se. Pero no, es que no quiere decir que si el paciente está que si el pescado está infectado, que no va a desarrollar una enfermedad, porque no se coma la cabeza. Bien, alguien más levantó la mano. Devin. Sí, yo tengo una pregunta en cuanto a las últimas que usted mencionó, la que es por escombroide y paralítica por marisco. ¿Esas no tienen una prueba de diagnóstico que está como, que funcione como un gol estándar, ya sea de laboratorio? No, por lo menos ahí, cuando lo primero es que las manifestaciones clínicas aparecen muy rápido. Eso es lo primero. En las primeras media hora, en los primeros 20 minutos, media hora, vienen las manifestaciones clínicas y además de eso, el paciente muchas veces llega ya con el historial de que hace este tipo de alergia y demás a la, a este tipo de mariscos y demás, y ahí cambian los síntomas, principalmente ese hormigueo, esa parestesia, o sea que muchas veces no hay necesidad de hacer pruebas para determinar de que hay un proceso alérgico perfecto y este dependiendo del nivel
de hemograma, los eosinófilos altos y así sucesivamente. Y además que el cuadro es muy rápido, lo que tú llevas a una prueba, imagínate, que te muere fácil. Dudas, preguntas, vamos a ver. Vamos a hablar de enfermedad de Lyme, no hay duda. Enfermedad de Lyme y brucelosis. Entonces, la enfermedad de Lyme, jóvenes, es una afectación, o sea, ya lo hemos visto también anteriormente, es una afectación bacteriana que se produce por lo que es la picadura de una garrapata. Y básicamente esta enfermedad fue descubierta en el 1976 y se llama su nombre o se produce el nombre porque los casos principales ocurrieron en lo que es la ciudad de Lyme, en Connecticut. Y es por eso que a pesar de que ya en muchos estados ya existe lo que es la garrapata y la enfermedad, pero en primera instancia era en Connecticut donde se registraron los primeros casos. Ya en Estados Unidos hay 49 estados que presentan lo que es la enfermedad. Es una enfermedad muy conocida. Han visto canales famosos, han manifestado que tienen la enfermedad y que padecen de la enfermedad. Y esta básicamente es causada por una bacteria que es la Borrelia burgdorferi. Vamos a tener etapas y lo más importante de esto, a pesar de que es una enfermedad secuelar, donde muchas veces el paciente va a tener muchos síntomas a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, pero tiene también diferentes etapas. La etapa 1, que se llama etapa temprana, y en este caso la bacteria todavía está localizada, no se ha diseminado o no se ha propagado. Ya en la etapa 2 ya se ve una diseminación temprana y la bacteria ha iniciado a propagar, que inician estos síntomas de la enfermedad per se. Y en la etapa 3 es ya una enfermedad diseminada donde la bacteria se ha diseminado y ya en este punto nosotros hacer una reversión de la enfermedad es difícil. Muchas veces esto va a dar al traste a lo que es el fallecimiento de el paciente. Dentro de los factores de riesgo que nosotros vamos a tener, principalmente lugares donde exista una manifestación, una prevalencia de la enfermedad o donde exista la presencia de la garrapata, tener o trabajos que se asocien al uso de, o sea, en pastos y animales que pudiesen portar también lo que es la garrapata. Los síntomas, como les dije, va a depender de la etapa en que se encuentre. Si estamos en una etapa temprana, los síntomas van a ser malestar general, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor articular, muscular, rigidez del cuello. Pero ya en etapas, podemos también tener en este caso lo que es la forma de escarapela o la mancha que se forma al momento o en el lugar de la picadura. También vamos a tener lo que es entumecimiento, dolor, parálisis de los músculos de la cara, pero ya eso es en etapas más avanzadas, aunque en la etapa 2 y en la etapa 3 ya es más importante porque vamos a llegar a tener convulsiones, debilidad muscular, entumecimiento, hormigueo, e incluso pudiésemos llegar a tener trastornos cognitivos o alteración de la conciencia. Podemos hacer el diagnóstico a través del método de Lisa, de la enfermedad de Lyme, y allí vamos a ver la presencia o no de la misma y vamos a tratar. Por lo general, estas pruebas van a estar positivas de anticuerpos en un 95%, pero podemos hacer pruebas de otra índole, como es el caso del electrocardiograma, el ecocardiograma, la resonancia magnética y la punción raquídea para ver si hay alguna presencia a nivel medular. Dentro del tratamiento antibiótico tenemos que dar a estos pacientes. Dentro de esto podemos incluir la doxiciclina, la amoxicilina, la citromicina, la cefuroxima y la ceftriaxona. Además, podemos dar
medicamentos para los síntomas, como el paciente va a presentar dolor a nivel articular o, no, o rigidez, podemos dar algún tipo de AINES, como es el caso del ibuprofeno. Recuerden que el pronóstico va a depender en qué etapa nosotros encontremos al paciente. Otra de las enfermedades que vamos a ver es la brucelosis, que se asocia a lo que es afectación del género Bruselas, que es una bacteria también gram negativa. Y va a ser una afectación muchas veces asociada a lo que es diferentes tipos de cepas causantes en el individuo, ya sea la melintesis, que es la más común, o abortus, que también vamos a ver de lo que es el a lo que en a nivel gastrointestinal, secundario al consumo de carnes crudas, en animales de granja que pudiesen también tener la enfermedad, y el contacto directo, principalmente el paciente que trabaja en escalofríos, cefalea. Se escucha, vale, se escucha. Ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. ¿Dónde me dejé de escuchar? Está, está fuerte, pero creo que fue en factores de riesgo. Ok. Dentro de los factores de riesgo, como les dije, vamos a ver que los alimentos sin pasteurizar, personas que vivan o que trabajen con ganado, también se puede asociar la enfermedad, el consumo de carnes crudas también se asocia a la enfermedad. Y básicamente las manifestaciones clínicas van a ir asociados también típicamente al proceso de afectación o de infección, como es el caso de fiebre, malestar general. El paciente puede tener fiebres intermitentes, debilidad, irritabilidad, insomnio, incluso alteraciones cognitivas, como es el caso de depresión. Para hacer el diagnóstico, nosotros podemos utilizar cultivo de sangre, médulas óseas o líquidos cefalorraquídeos. Y una vez tenemos el resultado, podemos también utilizar lo que es la reacción de cadena de polimerasa. El tratamiento es variado, por lo regular utilizamos doxiciclina más rifampicina, o en otros casos podemos utilizar aminoglucósidos o gentamicina.
Es importante en el paciente decirle que debe guardar reposo, que no se vuelva a exponer. Y para los dolores musculares podemos administrar analgésicos, en este caso antiinflamatorios no esteroideos o AINES como ustedes lo conocen. La prevención, lo más importante de todo esto, es la pasteurización, el consumo de carne bien cocida, es lo que va a hacer la diferencia. Recuerden siempre, y esta frase me gusta mucho, y es que estudiar medicina es lo más parecido al amor. Uno sufre, sufre y sufre, pero jamás quiere dejar. Dudas, preguntas, levantando la mano. Vamos a ver. Dudas, preguntas, levantando la mano. Tenemos todo el mundo. Dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Vamos a ver. No, profesor. Vamos a ver, no hay dudas, no hay preguntas. Déjame revisar bien. Bueno, pues ya yo terminé con ustedes. Yo terminé ya. Ya dimos todo. Bien. Bueno, a ver, nada, estudien mucho, revisen su material y ya el día del examen, pues, pero ya por esta parte yo terminé. Gracias, maestro. Feliz noche, cuídense. Igual. Gracias, profe, Igual. igual. Gracias. Bye, bye.